Resulta que en los últimos años de mi vida, o sea, yo hace aproximadamente 30 años que me encontré con el Señor, antes era una persona muy del mundo, ¿no? Y empecé a caminar este camino de Dios y al principio tenía muchos eh, servicios en cuanto a retiros y demás y no me costaba el ayuno. Resulta que los últimos años de mi vida me costaba muchísimo, a tal punto que en la confesión, tanto en Cuaresma como en Adviento, era, Padre, no he podido ofrecer un día de ayuno, porque la gula, el hambre, la ansiedad me ganaba y tenía que comer antes. Eh, y el lunes 11 o 12 de, de febrero me llega a través de un grupo que estoy, de la hermana Francia, y me llega una invitación de un ayuno 40 días. Yo digo, eso es para alguien preparado, alguien que tiene médico al lado, alguien que tiene, no sé, el asistente, alguien que lo vaya guiando constantemente. Para mí no. Y empecé a mirar los videos de Rúa y los testimonios me llamaron mucho. Y lo que más me gustó era que era pedir la gracia, ¿no? Que esté Jesús ayunando en mí. Entonces yo digo, bueno, yo lo voy a intentar, aunque sea en esta cuaresma, para hacerlo viernes y sábado, y miércoles y viernes. Y tú sabes que empecé el miércoles, pedí la gracia el, en esa Semana Santa, lunes y martes, ya venía ya con comunión diaria. Así que agarré y pedí la gracia del ayuno. Fue tal la gracia del ayuno que me dio el miércoles, que yo dije, wow, qué fortaleza que tengo, qué alegría, qué naturalidad para vivir este día sin alimentos. Pero lo que más me llamó la atención y me hizo ver la gracia es el combate espiritual. Porque ese mismo día una amiga me llama y me dice, oye Daniel, esta noche mi marido cumple años y quiero invitar a todo el grupo a comer a casa. Le digo, yo no tengo problema en ir a tu casa, lo que sí, yo esta noche no puedo comer porque es miércoles de ceniza y estoy ayunando. Ay, cierto, dice. A la noche de vuelta, al otro día vuelven a llamarme para hacerme otra invitación de eventos importantes, digamos, para comer. Entonces yo digo, si hay esta tentación es porque hay gracia aunque yo no la vea. Y me largué a la pileta por los 40 días, ¿no? O sea, porque primero empecé el miércoles, como estaba fortalecido, digo, listo, pido la gracia mañana y lo uno con el del viernes, ya hago 3 días. Y resulta que, no sé si fue el video del segundo día o tercer día, que la chica que daba el testimonio decía, ¿no? No tienes que pensar cuántos días faltan, no tienes que pensar en cuántos días vas, es solo por hoy. Y bueno, y eso fue muy fuerte para mí porque yo siempre digo que Jesús en una oportunidad, en mi principio, ¿no? Cuando yo le preguntaba cómo tenía que hacer para seguirlo, él me respondió, escuchate. Entonces en mis palabras siempre me habla él. Y yo siempre digo, hay que vivir el hoy, hay que vivir el hoy. Y bueno, cuando lo escuché de otro, escuché que eran mis palabras, hay que vivir hoy, y es cierto, así que empecé a vivir los 40 días, ¿no? Y lo más lindo que mi familia no sabía que estaba ayunando, nadie sabía que estaba ayunando. Como hacía la comida, o sea, porque era tal la gracia, la alegría, que yo hacía la comida sin probarla, pero le pedí a Dios que lo condimentara. Hacía la comida, los atendía, todo, y me decían, ¿ya comiste? Sí, sí, yo ya comí. O sea, sabiendo que yo no había mentido porque ya había comido pan. Entonces, eh, pero me sentaba en la mesa, picaba un poco de pan así con agua mientras ellos comían. Y así fue, empecé a vivir los 40 días de ayuno, ¿no? Fueron etapas muy lindas, muy sanadoras, o sea, es decir, muy purificadoras, donde el Señor en la primera semana me hizo ver cómo a través de pequeños actos, por ejemplo, con la comida. El Señor me hizo ver en un domingo que hacíamos asado en casa, mi hijo hizo
unas papas con mayonesa casera, zanahoria que hacemos acá en Argentina. Bueno, en Argentina es muy común, muy rico el asado. Les digo que las carnes argentinas son especiales, así que eh, eh, y estábamos comiendo y asado, es decir, y cuando él hizo la mayonesa casera y todo lo demás, a mí me encanta todo eso. Y resulta que al levantar la mesa veo la fuente con un hilito así de mayonesa y papa y la tentación era pasar el dedo y comerla. Cuando la tentación fue tan fuerte que vi la gracia de Dios que me llamó la atención, que era una tentación, y digo, gracias Señor, porque esto es fuerte, le digo, porque las gracias que tú me estás dando son más fuertes. Así que gracias por esta tentación. Y me divertí así con mi lucha. El asunto es que a la tarde, cuando estaba haciendo la hora santa, el Señor me trae al recuerdo esa tentación que vivía al mediodía, ¿no? Con la fuente de mayonesa, y me dijo que así como a través de los ojos y del deseo, porque yo nunca en los 40 días tuve hambre, había veces que tenía ganas de comer, que tenía deseo de probar cosas ricas, o sea, no se imagina la cantidad de comida que hice y todos me felicitaban y nunca las probé, pero eh, eh, me decía eso, que así si nosotros accedemos a esos gustos, ¿no? De a poquito vamos accediendo al placer mundano y detrás de esos pequeños gustos se esconde la gula, que es un pecado capital, ¿no? Y bueno, y así me fue purificando, o sea, es decir, por ejemplo, una de mis luchas, o sea, era mirar mujeres lindas, pero de pronto cuando veo a una mujer linda, se me presentó la fuente de mayonesa. Entonces el Señor me mostró ese momento que así como yo miraba la fuente de mayonesa y entraba la gula, si yo miraba a las mujeres lindas, después entraba el mal pensamiento y así entraba la lujuria, ¿no? Y así me divertía con el Señor, como Él con amor y con humor me fue purificando, ¿no? Fue cambiando mi forma de ser y con la oración esta de que sea Él quien mire, de que sea Él quien hable, que sea Él quien son. O sea, cada día me va sanando porque hasta el día de hoy me va sanando. Y fue muy bello porque mi cumpleaños fue el 23 de marzo. Y no se imaginan con cuántos me divertía, porque la gracia de Dios me hacía divertir, lo que renegaban eran ellos, porque no hacía ninguna juntada, nada para mi cumpleaños. Digo, ¿y ustedes qué quieren? ¿Que yo haga una juntada de cumpleaños donde ustedes comen? Y yo, no, no, le digo, salúdenme, le digo, si quieren que nos juntamos después. Y después de hacer el ayuno de los 40 días, hice el de San Pablo. Pero a mitad del ayuno de los 40, el Señor me pidió el pan. Entonces yo, el lunes, por las almas del purgatorio, el miércoles por la vocación y el viernes por los pecadores, o sea, por mi conversión y los pecadores, o sea, esos 3 días hacía ayuno solamente de agua. Y continué, digamos, durante la Semana Santa. El lunes hice ayuno, el martes comí muy poquito, el miércoles hice el ayuno y jueves y viernes y el sábado hice el ayuno de San Pablo, que a mí me costó más el de San Pablo, digamos, en cuanto a que realmente me sentía débil, agotado en el último día, o sea, porque yo seguí con mis actividades normales y bueno, y en la parroquia tengo muchos, o sea, en este momento tenía actividades como hacer un Vía Crucis viviente a la mañana. Aquí en Argentina hacía calor, mucho calor esta mañana. Y estuvimos ensayando el Vía Crucis a la tarde, la celebración de la Pasión. Por bondadoso reemplacé a un hermano en la lectura de la palabra y también leí un montón y, y, y así, ¿no? Y después a la tarde, en el Vía Crucis también yo era el que, o sea, no era el que relataba, sino que presentaba el Vía Crucis, hacía la meditación una amiga de la parroquia y yo hacía la oración.
Y todo eso sin tomar agua, no, yo sentí más esos 3 días sin agua, que, pero las gracias de Dios impresionante, ¿no? O sea, cuando empecé el ayuno, no me costaba arrodillarme. O sea, a mí me gusta mucho la oración de rodillas. Y había una rodilla, la de rodilla derecha, que me empezó a doler unos meses antes de empezar el ayuno. Y cuando empecé el ayuno, a los 16 días, se me fue el dolor. O sea, no era que se me fue el dolor de rodillas, o sea, inmediatamente. Ese día de que me sanó el Señor las rodillas, me dolía la espalda terrible. Y como los videos me decían, es el Señor que está obrando, yo ni siquiera analgésico tomaba. Decía, Señor, haz lo que vos quieras. Gracias porque me estás purificando, Señor. Sos vos actuando en mí. Si me muero, me voy con vos. Así que vamos para adelante. Y así le ofrecí ese dolor de cintura que me duró 2 días. Y al día 18 también me sanó del dolor de cintura que tenía, ¿no? Gracias a Dios bajé muchísimos kilos porque pesaba como 130 kilos de lo que pesó ahora, ¿no? Pero bajé más, o sea, yo calculo que 20 kilos he bajado. La ropa me queda grande y digo, bendito sea Dios, ¿no? Porque no lo he vuelto a recuperar, o sea, porque continúo con el ayuno miércoles y viernes, y el miércoles pasado empecé la novena de ayuno que nos había invitado el Padre Carlos, pero si yo lo empezaba el viernes, el fin de semana estoy en un retiro, que voy a hacer un retiro, una experiencia de Maús. Entonces, el amigo que me invitó dice, no te imaginas cómo te miman. Y yo digo, yo voy a ir a un lugar donde me van a mimar y yo voy a estar con que estoy ayunando. No, no, no. Agarré, empecé 2 días antes el ayuno, empecé el miércoles el ayuno para terminarlo el jueves, pero voy a ir allá para que me mimen. Así que esta es mi experiencia. Y lo más hermoso, ¿no? Porque como nos dice Jesús, eh, tomamos de esa fuente de agua viva y de nosotros fluye esa agua viva, ¿no? Y a algunos de los amigos que tengo así que de la parroquia, el grupo de oración, así, me dice, a mí me gustaría hacerlo. Bueno, le digo, ¿y querés que te pase los videos? Le digo, te los voy pasando. Dice, ¿vos me acompañás? Sí, le digo, yo te acompaño. Y hay una amiga que hizo los 40 días y yo la fui guiando, o sea, en los momentos de tentación yo la iba asesorando, le decía, no, 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 esa es tentación, mira por acá. Y el Señor siempre nos asistía con su fidelidad, siempre, ¿no? O sea, todos los miedos que ella tenía, que yo le decía, confía en Dios, esto es Dios actuando, y gracias a Dios pudo terminar los 40 días e incluso más. Ella hizo el de San Pablo dentro del ayuno, ¿no? Así que gloria a Dios. Y, y gracias a Dios por la misión Rúa, porque yo no la conocía y realmente es una bendición para todos, ¿no? Una bendición de conversión. No solamente eso, sino que también otra de las clases que yo pedía es la unidad familiar, ¿no? Porque en la, en la pandemia se dividió mucho mi familia, ¿no? O sea, eh, yo soy eh, alguien que se informaba mucho y a mí me llegó la información, el tema de que las vacunas no eran buenas y escuchaba testimonios de una doctora, Rosana Bruno, de aquí, una doctora en, en bioética y todo lo demás, y que decía que era muy rápido para que se... Entonces yo no era de vacunar, y, y, y tenía hijos que se vacunaban. Entonces, yo lo que pedía en este ayuno era la unidad familiar, porque eso dividió mucho la familia, ¿no? Porque imagínense, ¿no? El Papa que nos decía que vacunarse era un acto de amor, y yo sabía que eso era veneno. Entonces, fue muy duro, pero una buena experiencia, ¿no? Que me ponía en manos de Dios, solo Dios sabe lo que he vivido. Y por gracia de Dios, la unidad familiar ha vuelto a casa. O sea, gracias a Dios
mi señora que estaba, digamos, muy enojada conmigo, y yo le pedí a Dios, yo le digo a Dios, mira, yo quiero que mi señora vuelva a la fe, pero no quiero esta mujer que va a misa el viernes, el domingo, y que no, 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 yo quiero que alguien que se ponga al servicio de Dios, ¿no? Y bueno, y ella empezó a rezar o sea, ella es siempre de rezar, y, y la llamaron para hacer el servicio en una Pascua joven que se hace aquí en mi ciudad, que nuestra hija iba y nuestro hijo mayor estaba sirviendo, así que ella estuvo también ayudando en la cocina. Todo el fin de semana estuvo ahí en la cocina. Y yo digo, ¿cómo no darte gracias, Señor, si tú eres fiel y no me fallas en una, ¿no? Realmente la palabra de Dios se cumple. Cuando uno se pone en manos de Dios, todo, todo lo que le pidamos, Él nos da. Y cuando le pedimos, casi seguro que nos quedamos cortos, porque como dice su palabra, ¿no? Eh, tus pensamientos son mucho menores que los míos. O sea, así como se separe el horizonte del cielo, así se separa tus planes para tu vida de los míos. Así que yo digo, yo no te pido nada, Señor, que se cumpla tu voluntad en mí, lo que tú quieras hacer en mí. No, ahorita ese es mi testimonio y doy gracias a Dios por esta hermosa sorpresa. No pensaba darlo, pero a todos aquellos que tengan eh, eh, esos esos anhelos imposibles, eso que creemos que tenemos un Dios lejano, que no nos escucha, la palabra también nos dice que hay cosas que se liberan y que se sanan solamente con oración y ayuno. Entonces, yo los invito a que inviten a Jesús a ayunar en ustedes para que realmente puedan ver la gloria de Dios actuando en cada uno de ustedes y que realmente pueden experimentar este nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. No preocuparse más por el alimento, como dice Juan 6, no ustedes me siguen porque les di pan de comer, pero preocúpense por el alimento que nos lleva al cielo, no por el pan que alimenta el cuerpo. Muy lindo, Daniel. Muchas gracias por Oh, tu Padre, testimonio. claro. Muy lindo. Dios te Bueno, le pido bendiga. Continúa así. Es verdad que Dios nos corrige con humor y nos dice, pero también con claridad, lo que tenemos que hacer, lo que hizo en ti, ¿no? Con humor, pero también con divina voluntad, ¿no? Porque al final Él así es, nos quiere cerca de Él y nos quiere sanos, nos quiere santos. Entonces así es, Jesús Padre. te está purificando después que nos purifica a nosotros. Después Jesús, como encuentra en nosotros una buena acogida, empieza a usar nuestra voluntad para su divina voluntad. Entonces empieza a animar a los demás también a ayunar, a rezar, porque esta es la meta. Cuando encuentra en nosotros un recipiente bien acogedor, entonces empezamos nosotros a cambiar. Y cuando cambiamos, es de hecho Él que entra en nosotros. Por fuera somos nosotros, por dentro estamos llenitos de Él. Entonces Él empieza un camino de conversión, pero nos usa como un ostensorio Sí, vivo. Entonces te sí. estás empapando de Dios y Dios se está regalando hasta a través de nuestra mirada, a través de nuestra boca, de nuestro abrazo. Son personas que recuerdo bien de la misión que están sanando, abrazando a las personas con mucho cariño o llorando por las personas. Son dones grandes que salen afuera y Dios es tan poderoso que nos usa. Así que yo Sí. agradezco tu testimonio y esperemos que continúes porque esto es un camino de cuesta arriba, Calvario. El Calvario es verdad que Es Jesús fue Calvario. crucificado, pero Sí, también sí, sí. allí desde el Calvario lo puso en una tumba y resucitó. Entonces, Amén. cada Amén. ayuno es un calvario, pero también una resurrección. Es una lucha contra el demonio, pero también una lucha contra Sí. nuestra carne para que resucite el espíritu. Te agradezco, Daniel, el Amén. testimonio.